3 de cada 10 niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica en áreas rurales del sur. Todos los niños y niñas tienen derecho a una buena nutrición. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 36 ordinaria celebrada el martes 2 de mayo del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta. Señor secretario, continúe. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 60/2016, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de la porción normativa distintas a la prisión preventiva del artículo 72, fracción segunda, tanto el primer párrafo como el inciso A de la misma fracción. Del artículo 122, la porción normativa de prisión preventiva que se encuentra en el segundo párrafo. Del párrafo tercero, la porción normativa, en los casos que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada a la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de cautela. Además, deberá eliminarse en su totalidad el párrafo cuarto. Respecto al quinto párrafo, deberá suprimirse la porción normativa a la prisión preventiva. Del sexto párrafo, la porción normativa oficiosa y en su totalidad el último párrafo del mencionado artículo. Tercero, se declara la invalidez por extensión de la porción normativa prisión preventiva O, correspondiente al rubro de la sección segunda del capítulo segundo del título segundo del libro primero. En cuanto a los artículos 71, letra B y 124, párrafo segundo, deberá eliminarse la porción normativa distintas a la prisión preventiva. Del artículo 121, párrafo segundo, las expresiones normativas de prisión preventiva y a la prisión preventiva. Asimismo, deberá eliminarse en su totalidad la fracción séptima del artículo 214, todos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en los términos del considerando quinto de esta ejecutoria. Cuarto, se declara la invalidez de la fracción 11ª del artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de conformidad con el considerando sexto de esta ejecutoria. Quinto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. Y sexto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Someto a su consideración, señores ministros, señoras ministras, los primeros considerandos, el primero relativo a la competencia de este tribunal, el segundo a la oportunidad de la acción, el tercero a la legitimación y el cuarto a las causas de improcedencia que en este caso no se hicieron valer. Están a su consideración. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban los 4 primeros considerandos. Y el quinto considerando, que es de fondo, le doy la palabra al señor ministro Franco. Y sugeriré en su momento, señor ministro, si no tiene inconveniente, en que cada uno de los apartados lo pudiéramos ver por separado. Así es, señor presidente. Gracias. Así de alguna manera está diseñada la presentación. Muchas gracias. En los considerandos quinto y sexto, como usted lo menciona, se analizan en el fondo los conceptos de invalidez planteados por el accionante, y en el séptimo se verán los efectos, en donde estoy proponiendo, lo anticipo, una reubicación de lo que hoy es en el proyecto que ustedes tienen, la parte final del considerando quinto, para cumplir con el criterio que entiendo ya es el que ha sostenido este tribunal, de que cualquier invalidez por extensión de preceptos se vea en el considerando de los efectos. Entonces, he distribuido algunas hojas para que las señoras y señores ministros sepan el planteamiento, ¿no? y se haría en su momento conforme a lo que determine este pleno. Y efectivamente, señor presidente, si como usted lo propone, en el considerando quinto, que se refiere al estudio
de fondo de las cuestiones planteadas a la inconstitucionalidad de los artículos 72, fracciones segunda, inciso A, y 122 del ordenamiento, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿verdad? Hay tres aspectos perfectamente delimitados en lo que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la accionante en la presente acción. En el primero es el hecho de prever la prisión preventiva para los adolescentes y considera que esto se aparta del sistema constitucional de justicia para adolescentes, además de que es contraria a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia. Hay un segundo planteamiento de inconstitucionalidad que se refiere al internamiento preventivo, por considerar la Comisión que comparte la misma naturaleza que la prisión preventiva y con ello se genera una transgresión a los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia previsto en el artículo 18. Y el tercer planteamiento en relación con estos artículos es que en el texto de las disposiciones impugnadas se confunden los términos de internamiento preventivo y prisión preventiva. Entonces, me referiré al primer apartado en relación a estos conceptos de invalidez que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este apartado se llega a la conclusión de que es infundado el concepto de invalidez planteado, puesto que de la lectura de diversos preceptos del ordenamiento impugnado, desarrollados en el proyecto, no me detengo en ello, como lo menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se advierte que el legislador empleó la expresión prisión preventiva y sin embargo tal mención la emplea incorrectamente como sinónimo de internamiento preventivo, que es una medida cautelar privativa de la libertad, o bien el legislador hizo una referencia a esa medida cautelar para adultos a efecto de fijar un parámetro que no es aplicable evidentemente al sistema de protección penal garantista de los adolescentes. En la página 41 del proyecto se inserta a partir de la página 40, se inserta un cuadro en el que se muestran las distintas menciones que hay en la ley que pudimos identificar y que hacen alusión a prisión preventiva. Como se explica en el proyecto y todos ustedes saben, la ley impugnada es resultado de dos iniciativas. Esto provocó que en la iniciativa que propuso un Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes se estableciera la prisión preventiva y no se regulara el internamiento preventivo. Consecuentemente, el proyecto estima, ¿no?, que esto generó que hubiera una mezcla indebida e incorrecta de los conceptos. Inclusive en la iniciativa expresamente se elige la expresión prisión preventiva, ¿no?, puesto que en la exposición de motivos se expresaron las notas distintivas de esa medida cautelar que la aleja y distingue totalmente de la privación de la libertad de los mayores de 18 años, en relación con los menores que tienen la figura prevista en el artículo 18 constitucional de internamiento. Posteriormente, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, se realizaron modificaciones al texto propuesto en la segunda iniciativa que sirvió de base para legislar y aprobar la ley definitiva, quedando los artículos 119, fracción 12ª, y 121 y 122 en los términos en que ahora tienen en la ley impugnada, en los cuales se reconoce ya como medida cautelar expresamente el internamiento preventivo, y así se aclaró en los encabezados correspondientes. Con base en esos elementos, se concluye que si bien las disposiciones impugnadas contienen indebida o incorrectamente la expresión prisión preventiva, no existen elementos suficientes para concluir que el legislador autorizó con ello la imposición a los adolescentes de esa medida y que se ejecuten los términos previstos para los mayores de 18 años de edad. Más bien, en la redacción de las disposiciones quedaron referencias a la prisión preventiva como originalmente en la iniciativa se había denominado a la medida cautelar privativa de libertad para adolescentes,
cuya denominación fue sustituida, como ya se dijo, por la expresión de internamiento preventivo en la Cámara de origen, en la Cámara de Senadores, y así quedó prevista en los dispositivos impugnados. Consecuentemente, el primer argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se considera infundado y por ende resulta innecesario analizar la constitucionalidad de la medida de prisión preventiva en los términos planteados por la propia accionante. Esto atendiendo exactamente al concepto de invalidez que planteó. En el proyecto propone que reconozcamos que el sistema como tal previsto en la ley impugnada no autoriza la prisión preventiva, sino que evidentemente incorporó o mantuvo indebidamente el concepto de prisión preventiva en varios artículos. No hay una explicación expresa en los trabajos legislativos, por lo tanto, y conforme a la iniciativa original en donde estaban, debemos pensar, o yo como ponente considero que fue una reminiscencia al no depurar adecuadamente ya el texto que se aprobó. Este es el primer apartado, señor presidente. Está a su consideración, señor ministro Cosío, por favor. Gracias, señor presidente. Yo no voy a coincidir con este punto quinto, que es el que estamos analizando. ¿Por qué razón? Porque creo que efectivamente no autoriza la Constitución ni encuentro el sustento constitucional para estas medidas que se están imponiendo a los adolescentes. El proyecto se detiene a analizar cada uno de los argumentos de impugnación elaborados por la Comisión, y esto me parece que nos impide considerar el tema central que debemos estudiar de manera previa, y esto es si el sistema de la ley en lo relacionado con el internamiento como medida preventiva, eso no es constitucional. Creo que este es el meollo del problema. Al haberse ido en la forma de desagregación de los puntos a los que se refería con mucha claridad el señor ministro ponente, me parece que este tema central es el que no alcanzamos a percibir. El párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución dispone, como ustedes saben, lo siguiente, cito: las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observarán la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Aquí hay un punto y seguido que me parece central para la lectura que al menos hago yo de este precepto. Punto y seguido. Estas, entiendo que son las medidas, deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Punto y seguido. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Fin de la lectura de este párrafo del artículo 18. En primer término, me resulta difícil desprender de este párrafo del artículo 18 constitucional que el término de internamiento esté contemplado como medida preventiva. De lo que sí es posible percatarnos es que la primera parte se refiere a las autoridades que imponen medida como sanción, ajustando a los principios de proporcionalidad al hecho realizado, y tienen como fin la reinserción y la reintegración social del adolescente, lo cual no puede entenderse como referido a medidas preventivas aplicables en proceso, sino a las sanciones imponibles una vez que el adolescente es declarado responsable de la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. El párrafo no cambia su sentido cuando habla de internamiento. Al considerarlo una medida extrema, tiene que ser entendida como una medida de sanción, sí que pueda asumirse, desde mi punto de vista, como una posible privación de la libertad del adolescente de manera cautelar. En segundo término, y ya refiriéndome al proyecto, este utiliza, página 65, último párrafo, el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución, como justificación para afirmar que la especialización del sistema de adolescentes, cito, tampoco autoriza a dejar de tomar las medidas necesarias a fin de que el proceso penal alcance su objeto. Fin de la cita. Esto es, el proyecto pretende justificar una restricción a un derecho
de libertad de manera implícita desde el objeto de procedimiento de justicia para adolescentes y no, y esto es muy importante para mí, desde una habilitación expresa constitucional como la exigen las tesis acerca de las restricciones elaboradas por la mayoría de este tribunal. Resulta evidente que si se considera que no existe una restricción expresa en la Constitución, como lo indica la tesis de la mayoría, tendría que construirse que la restricción de un derecho humano de libertad deriva del objeto de un proceso, esto es, que se trata de una restricción implícita en la Constitución derivada de la especialización del sistema de adolescentes. Yo en lo personal de ninguna manera puedo estar de acuerdo con las consideraciones o la declaración de validez de los artículos impugnados que restringe la libertad de los adolescentes de manera preventiva antes de ser declarados responsables. En tercer lugar, y tampoco encuentro de la revisión del proceso de reforma constitucional del párrafo sexto del artículo 18 ni de la publicada en el Diario Oficial del 12 de diciembre del 2005, donde por primera ocasión se contempla la figura, ni en su reforma la publicada en el Diario Oficial del 2 de julio de 2015, donde se funda la ley vigente, que pueda desprenderse que haya sido esta la intención del legislador constitucional. Si bien la ley se forma mediante la integración y análisis de 3 iniciativas distintas, ya desde el dictamen de la Cámara de Origen, el texto es suficientemente claro, me parece, para desprender que nunca se entendió el término internamiento como preventivo o que tuviera el doble aspecto de medida de sanción y de prevención. No pasa desapercibido que a nivel convencional, tal como lo indica correctamente el proyecto a partir de la página 66, esta medida no se encuentra proscrita y que si reúne ciertos requisitos recomendados o establecidos por la Comisión Interamericana, podría ser legítima su utilización. Sin embargo, considero que la posibilidad de uso de la medida por parte de la Comisión Interamericana y aún directamente extraída de la Convención no puede ser considerada como facultativa o habilitante para que el legislador la establezca en la ley si la propia Constitución, la nuestra, es la que proscribe su uso, resultando más benéfica que el criterio internacional. Esto ya lo ha sostenido este tribunal cuando resolvimos el amparo en revisión 151/2011 relativo a la interpretación del artículo 18 y el traslado de reos para la compurgación de penas en el lugar más cercano a su domicilio, el cual tuvo una abundante votación. Por estas razones, que después repetiré al analizar el considerando sexto, es que yo no coincido con el proyecto y estaría por la invalidez total de los preceptos impugnados en este considerando quinto, repito, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. ¿Alguien más, señores ministros? No hay más. El señor ministro Medina Mora. Primero, una pregunta. Yo entendía que en este apartado estábamos discutiendo solamente el tema de prisión preventiva, que se había dividido en 3 partes, según nos explicó el ponente: prisión preventiva por una parte, internamiento preventivo por otra, y la inconstitucionalidad. Primero, la inclusión de prisión preventiva como medida cautelar, luego la constitucionalidad de internamiento preventivo y después la inconstitucionalidad de la frase prisión preventiva, porque eso es como está desarrollado el considerando quinto. Si es así, para poderme pronunciar sobre el tema que planteó el ministro. Así es. Entonces, sobre esa base, yo expresaría, en relación con el tema de la inclusión de prisión preventiva como medida cautelar, que yo coincido con la interpretación que hace el proyecto de que no fue la intención del legislador autorizar la imposición de la medida y que por tanto son infundados los conceptos de invalidez propuestos. Se estima que este tema está íntimamente ligado con el del inciso C, inconstitucionalidad de las disposiciones para hacer referencia a la prisión preventiva, que es la página 72 del proyecto, en el que se propone invalidar las disposiciones que mencionan la figura por considerar que crean confusión. Sin embargo, me parece que no comparto este juicio, como veremos más adelante en la discusión de los otros puntos, puesto que me parece contradictorio que en este apartado se justifique, me parece que bien, que se use la expresión y se reconozca que solo funciona como un sinónimo o una referencia, y posteriormente se diga que deben incluirse porque crea confusión, deben incluirse en los preceptos o las porciones invalidadas, o que se propone la invalidez.
y se declare por consecuencia la invalidez, aunado a que se crean problemas graves con dicha eliminación, como en su momento explicaré. Pero por lo pronto, en cuanto a la interpretación de que no era la intención del legislador, más que introducirlo como una referencia útil, pues en ese sentido estoy de acuerdo, simplemente por lo que hace a la consecuencia posterior, no lo estoy. Pero hasta ahí mi intervención. Gracias, presidente. Gracias. Señora ministra Piña. Sí, en el mismo sentido, para precisar lo que estamos analizando, creo que el ministro Cosío ya expresó su postura con relación a la constitucionalidad del internamiento preventivo. Pero estamos viendo ahora únicamente si al referirse el legislador a prisión preventiva, realmente fue una confusión en la terminología entre prisión preventiva e internamiento, porque incluso la misma ley habla de internamiento y prisión preventiva como sinónimos. Ajustándome exactamente al tema que estamos viendo, yo coincido en que es confusión del legislador. Ahora, hasta dónde esta confusión tiene que ser reparada posteriormente ya sería pasar al siguiente tema. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Pues yo traigo muchas dudas en esta primera parte del proyecto y muy encaminadas a lo que el señor ministro Cosío ha mencionado. Desde luego que el señor ministro ponente dividió el análisis de esta parte en 3 incisos y que estamos ahorita, me parece nada más en el inciso A, pero el inciso A de alguna forma está estableciendo una primera premisa, que es la prisión preventiva para los adolescentes se aparta del sistema constitucional de justicia para adolescentes, además de que es contraria a la libertad personal o al principio de presunción de inocencia. Esa es la pregunta que se hace en el inicio de este inciso A. Y sí, empieza a decirse que si prisión preventiva o internamiento preventivo se deben utilizar o no como algo sinónimo, si fue o no confusión del legislador, pero creo que esto está más relacionado con el tema del apartado B, que es cuando dice el internamiento preventivo al compartir la misma naturaleza de la prisión preventiva y adicionalmente prever la prisión preventiva como tal, genera o no una transgresión a estos derechos del artículo 18 constitucional. A mí me parece que lo primero que tendríamos que contestarnos es, ¿esto de alguna forma está o no violentando lo establecido en el artículo 18 constitucional, porque es contraria a la libertad personal o al principio de presunción de inocencia? Y yo ahí sí lo manifiesto como duda, porque de alguna manera lo que yo veo que en el análisis del artículo 18 que se hace más adelante en el proyecto, efectivamente, como lo manifestó el señor ministro Cosío, se dice que es constitucionalmente válido que se establezca, en el caso de los adolescentes, no la prisión preventiva, pero sí que se entienda como posible el internamiento preventivo. Y se hace un análisis de un precedente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo al analizar la primera reforma que se dio en materia de justicia penal para adolescentes, donde se dieron muchos principios de este nuevo sistema, con lo cual yo coincido plenamente y es algo que le da mucha forma al proyecto. Pero al final de cuentas se dice que no es violatorio del artículo 18 constitucional, porque algunos instrumentos de carácter internacional, entre ellas algunas recomendaciones y alguna decisión de la Corte Interamericana, de alguna manera han establecido que es factible que en materia penal para adolescentes sí pudiera darse la prisión preventiva. Pero a mí me parece que la parte toral de considerando, independientemente de la división en estos incisos, es el análisis del artículo 18 constitucional. ¿Por qué razón? Porque la prisión preventiva de alguna manera se ha considerado como una restricción a un derecho humano, al principal, que es la libertad. Entonces,
¿Cómo se ha entendido factible la prisión preventiva en un sistema penal tradicional? Pues porque el 18 constitucional empieza diciéndonos justamente que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio será distinto de los que ya tengan que pagar una sanción. Entonces, de entrada, cuando vemos el artículo 18, pues aquí hay una restricción a la libertad personal. Entonces, hemos dicho ya en este pleno que las restricciones a los derechos humanos pues deben establecerse en la Constitución, y esa es una de ellas. Pero estamos hablando aquí del sistema penal para adultos. Entonces, este mismo artículo, en otros párrafos, es donde se refiere al sistema penal para adolescentes, y en yo no encuentro que se refiera tampoco en ningún momento a la prisión preventiva. Nos dice: la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidas a los adolescentes. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Y luego sigue diciendo en otro párrafo: las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento únicamente se refiere a él, el internamiento, no dice preventivo, el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. O sea, en esta parte donde se están dando pues los lineamientos excepcionales para un sistema, para determinados sujetos que pueden cometer algún delito, que son los adolescentes, sí se está estableciendo cómo se debe de hacer el internamiento y en qué situaciones debe llevarse a cabo este internamiento. Pero aquí yo colijo que se está refiriendo al internamiento como sanción, nunca se está estableciendo como un internamiento preventivo. Entonces, a mí me parece que si se trata de una restricción a un derecho humano, pues sí tendría que estar establecido en la Constitución. Ahora, que si lo que se pretendiera sería interpretar el artículo 18 constitucional y decir el párrafo primero es el que rige para todo el sistema penal, pues tendríamos que darle una interpretación distinta y no cifrarnos en que otros instrumentos de carácter internacional sí establecen la posibilidad de una prisión preventiva. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas hemos dicho que si los tratados en algún momento establecen cuestiones relacionadas con los derechos humanos, pues pueden incluso hasta ser a veces mucho más amplios. Pero cuando se trata de una restricción, la restricción debe de estar en nuestra Constitución. Entonces, el análisis del 18 constitucional, a mí me parece que para dar respuesta a esta primera parte relacionada a si se viola el principio de libertad y el principio de presunción de inocencia, pues deben ser más bien referidos de manera específica al 18 constitucional. Los párrafos a los que me he referido, en ninguno de ellos se está haciendo alusión alguna a prisión preventiva. Entonces, no veo la restricción constitucional en materia de justicia para adolescentes. Ahora, si la idea es el primer párrafo del 18, rige para todo el sistema penal mexicano, incluyendo a los adolescentes, pues entonces yo creo que la argumentación tendría que ser otra.
tendría que ser otra. Entonces, yo parto de esa primera idea. Ahora, si el legislador ordinario se refirió a prisión preventiva o a internación preventiva y se dice esto es una confusión casi de manera semántica, pues también aquí hay una situación muy especial, porque recuerden que estamos en materia penal y en materia penal es de interpretación estricta. Normalmente se ha dicho que no podemos dar lugar a la aplicación de sanciones o de medidas precautorias en materia penal, y más cuando éstas implican restricción de la libertad, cuando no se establece la figura correcta y adecuada, porque no la podemos interpretar o decir, no, lo que quiso decir fue esto, o se asimila a esta figura. ¿Por qué? Porque es de interpretación estricta. Entonces, yo lo planteo como duda, pero honestamente a mí sí me preocupa muchísimo que el artículo 18 constitucional, en los párrafos respectivos a justicia penal para adolescentes, no está estableciendo en ninguno de ellos la prisión preventiva. Y en el caso de que esta Corte pretenda hacer una interpretación sistemática de este artículo 18, pues yo sí quisiera conocer cuáles serían esos argumentos para interpretar sistemáticamente el artículo 18 constitucional, porque, insisto, el hecho de que se establezca esta posibilidad en instrumentos de carácter internacional no me parece correcto para una restricción a un derecho humano. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Piña. Sí, perdón por tomar por segunda vez la palabra, pero sí para comentar un supuesto. En el proyecto parte, según yo entendí, a fojas 66, después de realizar un análisis del sistema de justicia para adolescentes y de dar las notas distintivas conforme a la jurisprudencia que estableció la Corte, este pleno, después, posteriormente lo enlaza con el artículo 19 constitucional. O sea, sí parte del principio del derecho extranjero, pero en la página 66, después de llevarnos en cuestión de cómo deben ser estas medidas cautelares en función de justicia para adolescentes, en la página 66 nos dice, en principio nos dice que la modalización de la justicia para adolescentes exige que en caso de ser necesaria la adopción de medidas cautelares privativas de libertad, se cumplan también con los principios de mínima intervención, de proporcionalidad e interés superior del menor de edad, así como las exigencias de especialización de las leyes, instituciones y procedimientos. Después, tiene otro párrafo y después dice, ha considerado, con independencia de la denominación que sea esas medidas privativas de libertad, para ser legítimas deben cumplir con ciertos principios mínimos aplicables para todas las personas privadas de su libertad, sin que exista una sentencia de por medio, que sería la medida cautelar. En nuestro caso, se deberían cumplir con los requisitos mínimos que exige el artículo 19 constitucional. Adicionalmente a estos principios mínimos generales, deben satisfacerse los requisitos especiales para precautelar su derecho a la protección especial en virtud de su edad. Entonces, a mi juicio, lo que trató de argumentar el proyecto estuvo en función de que como medida cautelar privativa de libertad se debía partir que el artículo 19 constitucional sí prevé la prisión preventiva, pero que al tratarse de justicia para adolescentes tenía que existir ciertas modulaciones que tenían que estar en función de el interés superior del niño y en atención al desarrollo del propio adolescente. Entonces, yo creo que sí tiene fundamento en el artículo, el proyecto lo estaba derivando precisamente de que el internamiento preventivo como medida cautelar está previsto en el artículo 19 constitucional, pero que debe ser modulado en atención a los principios propios del interés superior del niño. Yo respetuosamente, ya para posicionarme, no compartiría yo la posición del proyecto, porque yo sí considero que cualquier
restricción a la libertad personal debe estar prevista exactamente en la Constitución. El artículo 18, como lo dijo el ministro Cosío y la ministra Margarita, a mi juicio, lo único que habla es de medida de internamiento y lo dice literal por delito, por hechos ilícitos y que se compruebe. O sea, una vez dictada la sentencia. Y no compartiría respetuosamente que este análisis de la medida cautelar se hiciera en función del artículo 19 constitucional, atendiendo precisamente que este artículo 19 constitucional está en función de justicia para adultos, penal para adultos, pero no para adolescentes, el cual sí tiene un régimen especial y con otras características. Incluso el mismo proyecto, cuando habla en la segunda parte de resguardo domiciliario, nos dice que no hay ninguna alusión a esta figura dentro de nuestra Constitución, lo cual comparto, y por eso lo declaré inconstitucional. Yo entendí el proyecto en el sentido de que la Constitución sí lo prevé en el 19 constitucional, y de ahí parte el análisis. Sin embargo, respetuosamente no coincidiría porque yo considero que lo que está rigiendo en materia de justicia penal para adolescentes es el artículo 18 constitucional, y en la propia ley se establecen diversos tipos de medidas cautelares para lograr los objetivos de estas medidas cautelares, que consisten en asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido del testigo, para evitar la obstaculización del procedimiento. Esto es la finalidad de una medida cautelar. Y conforme a la Ley de Justicia existen otras medidas cautelares no restrictivas de libertad personal que resultan menos excesivas, pero fundamentalmente yo del artículo 18, que es el que analizo, y con todo respeto que sea aplicable o no el artículo 19 en ese sentido, yo sí estaría en contra de reconocer la validez de este artículo. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Sin duda este tema que nos plantea el señor ministro ponente es de una enorme relevancia. Es verdad que en este inicio la exposición que se hizo y el tema sobre el cual tendríamos que posicionarnos es si cuando la ley habla de prisión preventiva realmente está hablando de prisión preventiva o de un internamiento previo o preventivo, y se trata simplemente de una cuestión de lenguaje que, interpretada sistémicamente la ley, nos lleve a otra conclusión. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con el proyecto que no habla de prisión preventiva. Sin embargo, me parece complicado votar por la validez de esta parte por una cuestión terminológica sin que implique implícitamente el aval al internamiento provisional, y por ello creo que es complicado poder pronunciarme sobre una cuestión sin tocar la otra. Creo que aquí estamos en un tema técnicamente y jurídicamente muy interesante de cómo tenemos que interpretar la Constitución y los derechos humanos establecidos en tratados internacionales cuando regulan el mismo derecho y pueden tener una óptica distinta. El artículo 18 constitucional, en la parte correspondiente que ya se ha leído aquí varias veces, dice claramente que el internamiento se utilizará solo como medida extrema. Esto creo que, desde mi perspectiva, difícilmente pudiera entrar un internamiento provisional como algo extremo. El precepto da a entender que se trata de una medida solamente impuesta como una sanción. Sin embargo, si vemos la regulación internacional de derechos que también son Constitución, como la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en su artículo 37, los Estados partes velarán por que, inciso B, ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente,
la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Esta convención ha sido interpretada en la Observación General número 10 de 2007 por el Comité de los Derechos del Niño y precisamente esta observación se llama Los derechos del niño en la justicia de menores. El párrafo 79 de esta observación dice: los principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los siguientes. A. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Y B. Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. En el párrafo 80, la parte final dice: la legislación debe establecer claramente las condiciones requeridas para determinar si el menor debe ingresar o permanecer en prisión preventiva, especialmente con el fin de garantizar su comparecencia ante el tribunal y si el menor constituye un peligro inmediato para sí mismo o para los demás. La duración de la prisión preventiva debe estar limitada por la ley y ser objeto de examen periódico. Entonces, aquí tenemos una cuestión. La Constitución habla de un internamiento como medida extrema y la regulación, digamos, internacional, que también es Constitución por mandato del artículo 1, establece claramente que es posible que la ley establezca la prisión preventiva, que llamaríamos el internamiento preventivo provisional de los menores. Ante esa disyuntiva o contradicción o aparente contradicción, me parece que lo que ha sostenido la Corte es que en estos casos se tienen que interpretar armónicamente las dos normas que son de la misma jerarquía y regulan la misma situación. Y ante esta perspectiva, desde mi personal punto de vista, debe prevalecer la norma más favorable, la que restrinja de menor medida la libertad o la que amplíe en mayor medida el derecho. Y en este caso me parece que tiene que prevalecer la norma constitucional porque no prevé este internamiento provisional, lo establece como una cuestión extrema y la ley, la reglamentación o la norma de derecho humano internacional prevé una posibilidad de los estados para regular, pero no obliga a que se regule en este sentido. Y aunque obligara a que se regulara en este sentido, tendría que prevalecer la norma constitucional no por un tema de jerarquía, sino por un tema que es la norma más favorable a la persona de conformidad con el propio artículo 1 constitucional. Por ello, respetuosamente, entendiendo que el proyecto nos da una interpretación que es plausible y que tiene argumentos sólidos y, por supuesto, discutibles y opinables, yo me decanto por votar por la invalidez y en contra de la propuesta que se nos presenta. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Evidentemente, la intensidad y cantidad de argumentos que hemos escuchado en torno a este tema muestran lo importante y profundo que resulta que esta Suprema Corte se pronuncie sobre la interpretación de la voluntad del constituyente en relación con la prisión preventiva, tratándose del tema de justicia para adolescentes. No nos queda duda que hay 2 de 3 segmentos que tienen una respuesta inmediata. A partir de los 18 años, la prisión preventiva es posible. Antes de los 12 años, no es posible. ¿Qué sucederá entonces cuando se comete alguna conducta que ahí no se puede denominar delito, en tanto el sistema de justicia para adolescentes no le da las características de la justicia para adultos en cuanto a la denominación del hecho ilícito, entre los 12 y los 18 años? ¿Será posible entonces desprender del texto normativo constitucional que el propio creador del texto supremo previno la posibilidad o no de una prisión preventiva, independientemente de que le llame internamiento? En esto hago un paréntesis.
denominándose internamiento o prisión preventiva, es enteramente lo mismo. A diferencia de la justicia de adultos, en donde no queda ninguna duda que, surtidos los supuestos que la propia Constitución establece, esta medida es procedente. En tanto, ni la Constitución ni alguna otra disposición nos da una certeza absoluta, pues no utiliza una terminología que a ello nos lleve, como pudiendo decir, no habrá prisión preventiva o internamiento tratándose de justicia para adolescentes, queda entonces a la interpretación que este alto tribunal haga de la voluntad del constituyente. Desde luego que la ayuda del constituyente en ese sentido hubiera sido fundamental para esclarecerlo, pero las herramientas de la hermenéutica permiten alcanzar aquí una posición. Con todo detenimiento y cuidado he escuchado los argumentos que en cierto modo son irrebatibles sobre las palabras que se utilizan para describir la prisión preventiva y las medidas de internamiento que parecerían estar absolutamente reservadas a la decisión final de un procedimiento en donde se aplique la medida correspondiente con motivo de la comisión del delito. Si esto es así, entonces no nos podría trasladarlo hasta el tema de que el internamiento equivale a lo que para los adultos es una prisión preventiva. Por el otro lado, ¿habría alguna determinante que llevara indudablemente a pensar en este segmento de 12 a 18 años que jamás y bajo ninguna circunstancia hubiera la necesidad de un internamiento durante el procedimiento, que también es de carácter oral y público, para llevar adelante este procedimiento? En este juego de balances, colocando unas y otras posiciones, advierto con muchísima claridad que nuestro segmento de 12 a 18 años difícilmente nos pone en circunstancias, por lo menos a mí, de verdades absolutas. Bien podría decir que entre más se acerque a 12 años, la idea de un internamiento de esta naturaleza, pero nadie me podría tampoco sacar de la duda en cuanto a que lo más cercano a los 18 años es un punto bastante razonable en cuanto a un tema de las medidas que se deben entregar en caso de determinados delitos y circunstancias de su ejecución. Si es este entonces el parámetro que debe regir mi decisión, yo estoy de acuerdo con el proyecto que se inclina por restringir de manera importante la expresión internamiento llevada a los casos extremos, pero básicamente sobre una parte fundamental en el proceso, las víctimas. Mucho del internamiento, o en su caso llevado a lo indudable de la prisión preventiva, radica en dos fundamentales aspectos: la gravedad de la conducta que genera la apertura de un juicio, y dos, la seguridad e integridad de las víctimas, muy en lo principal cuando lo que en el juicio se está determinando es la posible responsabilidad penal. Me refiero exclusivamente ahora, para no generar un juicio previo, al caso de la justicia de adultos, pues sus penas son severas y elevadas, y bajo esa perspectiva, las presiones y el peligro que corren las víctimas también es factor fundamental a considerar, y no solo por la naturaleza misma de las cosas y cómo suceden, sino porque el propio constituyente así lo expresa. Abre un capítulo específico de los derechos de las víctimas, entre otros, el apartado C del artículo 20 constitucional, en la fracción sexta, precisamente obedeciendo a estas circunstancias, establece como un derecho de la víctima solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, para la protección. Y es que la prisión preventiva no solo tiene que verse en función de los aspectos estrictamente relacionados con la gravedad de la conducta, sino también con la protección de las víctimas.
Es indudable que las víctimas juegan un papel fundamental en la institución de la libertad o no de quien cometió un delito. Y si estamos entonces en el segmento de 12 a 18 años y los 18 o los cercanos a los 18 no nos dan físicamente, mentalmente una gran diferencia entre 18 un día y 18 menos un día, yo creo entonces que el sistema que propone el proyecto sobre restricciones severas, interpretar de manera más estricta lo que supone un internamiento como medida extrema y dejar a la valoración de cada caso concreto esta posibilidad, asegura más, y por lo menos a mí me parece más coincidente, una interpretación en este sentido, a efecto de no llegar a la verdad absoluta, de nunca permitir un internamiento tratándose de cualquier tipo de delito, aunque sea grave, tratándose de cualquier edad, aunque esté cerca de los 18 años, o tratándose de situaciones en donde las víctimas corren peligro, a permitir que cuando el conjunto de datos permita resolver que esta es necesaria para tales efectos, tenga que darse. ¿Cómo? Como lo propone el proyecto, como lo interpreta restrictivamente. Y hay un factor adicional a ello. Generalmente la pugna entre la Constitución y las disposiciones convencionales terminan por establecer una diferencia entre en donde una acepta, la otra niega. Pero el caso concreto es que la norma convencional, que en este sentido pudiera considerarse la más avanzada en la materia, también previene la posibilidad de un internamiento tratándose de adolescentes. Si esto se suma, entonces pienso que la balanza se inclina a favor de la ponderación individualizada que cada juzgador debe hacer en materia de justicia para adolescentes bajo la auscultación de estos tres principales elementos: la gravedad del delito, la potencialidad para cometer más conductas de esta naturaleza y tercero, la integridad de las víctimas. Cuando estos supuestos se den, a mi manera de entender, tal cual lo propone el proyecto, es voluntad del constituyente el internamiento en las condiciones que aquí se establecen. Pensar en lo contrario sería, en cualquier supuesto y circunstancia, cerrar esta oportunidad, dejando en riesgo otros valores fundamentales tan importantes como los de la libertad durante un procedimiento. Bien puede hablarse hoy de que tratándose de adolescentes, la terminología cambia. Se habla de internamiento para no hablar de prisión preventiva. Se habla de infracción en muchos casos para no hablar de delito. No se habla de delincuente, sino de infractor. La terminología cambia en función de las necesidades de no generar en quien comete, en el sujeto activo de la infracción, una circunstancia que marque su vida. Sin embargo, víctimas lo serán tanto quienes sufren por una conducta de un menor de 18 años como la que puede producir un mayor de 18 años. Y en ese sentido, si el concepto de víctima no cambia en ninguna de las dos circunstancias, creo que el derecho de las víctimas a que se les resguarde, como cuando la Constitución establece en su favor ese derecho, y es que su integridad está en peligro, este tipo de medidas en circunstancias como las que expresa el proyecto, delitos graves, no podría ser de ninguna otra manera, y cualquiera otra que concurra que nos haga suponer que el objetivo de un constituyente es resguardar los derechos de todos, no pueda ser entregada solo por el argumento no tasado ni directamente establecido en la Constitución de que no procede el internamiento. Razones por las cuales yo estoy de acuerdo con el proyecto y pienso que se privilegia el derecho de todos mediante las reglas que este proyecto entrega para que los juzgadores en cada caso concreto y haciendo uso del criterio judicial puedan cumplir con los objetivos constitucionales que les atañen. Es eso, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a un breve receso y regresamos en unos minutos para continuar con la discusión.
¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio de noticias. El Poder Judicial tiene que avanzar en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a fin de que la sociedad confíe más en sus instituciones, concluyeron magistrados y especialistas durante los diálogos para la justicia abierta que organiza el Tribunal Electoral. Coincidieron en